Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Estamos muy contentos de estar con cada uno de ustedes. Bienvenidos a todos aquellos que nos están acompañando por primera vez. Esto es Mentoreo para Padres, la Iglesia del Rey Costa Rica. Queremos ayudarles a que puedan crecer como padres y también como abuelos en esa hermosa institución que Dios nos dio, que es la familia, la base de la sociedad, y para tener una sociedad sana necesitamos familias sanas. Así que sean todos bienvenidos. Estamos muy contentos de iniciar una nueva etapa también, porque vamos a ir desarrollando más temas enriquecidos, y al mismo tiempo vamos a aprender todos juntos. Así que disfrutemos de esta noche hermosa en compañía también del Pastor Moisés. Muy buenas noches, espero que se encuentren bien este día. Y bueno, es una bendición poder ayudarles en lo que hemos aprendido y lo que Dios nos ha enseñado para poder ser mejores padres. Así que, bueno, la semana pasada vimos dos lecciones muy importantes. Aprendimos primero que es nuestra responsabilidad el comportamiento o bueno, cómo son nuestros hijos hoy en día, dependiendo de la edad que tengan, o inclusive dependiendo de la edad que tengan, lo que hagamos hoy es en eso lo que se van a convertir. Así que eso es lo que aprendimos. Aprendimos también técnicas o formas para poder enseñarles a ellos a lo verdadero, cosas buenas. Y bueno, hoy entonces vamos a ver qué debemos sembrar en nuestros hijos. Recordemos que al principio el principio que vimos más bien en la primera lección era siembra y cosecha. Así que hoy vamos a ver entonces qué hay que sembrar en nuestros hijos. Y lo primero que quiero hablar esta noche es que de qué debemos sembrar a nuestros hijos es la palabra de Dios. Y un poco estuve comentando la semana pasada acerca de la palabra de Dios, lo importante que es la palabra de Dios. Estuvimos hablando de, de que muchas veces nos enfocamos mucho en otras lecciones, aunque buenas también, claro que sí, pero dejamos de lado la parte de la palabra de Dios. Y nada más como ejemplo que fue que puse la semana pasada, regañamos a nuestros hijos porque no están estudiando para un examen, pero no regañamos a nuestros hijos porque no están leyendo la Biblia o porque no están orando. Y eso es algo que debe de calar en nosotros, porque ahí es donde podemos determinar qué es más importante para nosotros como padres, para nuestros hijos, si es la palabra de Dios o si es otras cosas. Ahora, las otras cosas también son importantes, pero entendiendo y viendo cómo se encuentra nuestra sociedad en este momento, definitivamente podemos concluir que la palabra de Dios es muy importante y es lo que ha alejado a las generaciones de un buen comportamiento. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos se prohibió hace unos 20, 25 años atrás hablar la Biblia, la palabra de Dios en las escuelas. Y a partir de ese momento, las generaciones, los jóvenes y los niños han ido cayendo y cayendo y cayendo. La sociedad. Y definitivamente la sociedad, porque ellos son los que van creciendo y eventualmente son entonces los adultos y crecieron sin esos principios y hoy podemos ver lo deteriorado que está el mundo en general, pero definitivamente Estados Unidos
es un mal ejemplo, pero un buen ejemplo de qué sucede cuando se quita la palabra de Dios. A mí me gustaría un poquito profundizar en la historia. Me gusta mucho leer acerca de lo que se habla en inglés como homeschooling o escuela en la casa. Eh, Cuando yo empecé a estudiar acerca de esto, me di cuenta que esto iniciaba o era originado por la cultura judío-cristiana, donde las mamás daban a sus hijos estas instrucciones y, digamos, la mamá enseña cómo debe comportarse un hijo y el papá afirma la identidad de un hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotras las mamás queremos ser las mejores mamás para nuestros hijos, que ellos alcancen su potencial, que ellos puedan aprender todo lo necesario para defenderse y además que puedan ser los mejores hombres y mujeres de la tierra. Además de que las mamás tienen a sus hijos y nos olvidamos del mundo. Solo ellos existen, tanto que muchos papás, ¿verdad? Ya eso es para una clase de matrimonios, son celosos de sus hijos, ¿verdad? Y entonces llega un chiquillo, ¿verdad? Y es como que no existe nada más en la vida de una mamá y uno como que se consume ahí. Pero la idea de Dios como madres era que nosotras podamos criar a nuestros hijos basados en los principios de la palabra de Dios y no en conceptos. Muchas veces enseñamos conceptos o aquello que hablan los psicólogos o los filósofos, ¿verdad? Y aquellos que nosotros admiramos, supuestamente aquellos entendidos, ¿verdad? Expertos, exactamente, hablan acerca de valores y de formas de crianza afectiva y todo esto, ¿verdad? Pero la realidad es que solo la palabra de Dios forma a una persona para que tenga un carácter firme, un carácter correcto ante las adversidades que le podemos decir drogas, homosexualismo, pornografía, redes sociales, un montón de influencias que ahora se dan no solamente, ¿verdad?, por medio de videos, películas o Hollywood, sino ahora está plasmado y muy lleno en los libros, en la educación que sus propios hijos están llevando en la escuela, en el kinder, colegio, etcétera. Y ni qué decir la universidad. Son seres o personas, ¿verdad?, que no son pensantes. ¿Por qué? Porque no hay sentido común, porque no hay un entendimiento de cómo poder pesar esto es bueno o esto es malo, todo está normalizado. Cuando no hay principios, la base está falseada. Cuando hay principios, la base está sólida. No estamos hablando de valores o que pueda ser algo afectivo, emocional. Estamos hablando que los principios no cambian. Las emociones sí, los conceptos sí, y las ideas del hombre sí, pero los principios siempre están firmes. Claro, esto hablas de los principios y de la base sólida, es algo que el sistema, ya todos creo que sabemos qué quiero decir cuando hablamos de sistema. El sistema trata de neutralizar nuestros pensamientos a Podemos raíz, decirlo, manipular. sí, porque se concentra en nuestros sentimientos y no en la razón. La palabra de Dios con sus principios nos enseña a pensar, nos enseña a, a, a medir realmente si lo que estoy recibiendo es algo bueno o algo malo. La Biblia misma nos enseña que, que podemos, o nos enseña a poder discernir, saber lo que está bien y lo que está mal, lo que llamamos moral. El sistema de educación quita la moral completamente, el sistema quita la moral completamente, donde todos ya sabemos y se enseña que todo es relativo. Y cuando nos enseñan que todo es relativo, entonces puede ser que sea verdad, puede ser que no. O está sujeto a mis propias Y emociones. esa es la otra parte, donde como yo digo que es verdad, es verdad. Tal vez a usted no le parezca, pero es verdad para mí y usted me tiene que aceptar así como soy. Entonces, así es como poco a poco se ha ido degradando la sociedad y es por eso que la palabra de Dios es tan importante, porque nos enseña de una forma muy acertada
nos ayuda en el nivel moral, un estándar moral Un donde filtro. sí, y donde sabemos que de ahí no podemos bajar, y es un filtro para las cosas que recibimos. Sí, tal vez algunos padres que puedan ver a futuro este video o los que están, que tienen a sus hijos ya mayores, estamos hablando de jóvenes de 20, 25 años y todavía están en casa o mayores también, ¿verdad? Sí. Y uno se pregunta, ¿qué pasa con estos muchachos que no se van de la casa? ¿Cuándo se van a casar? ¿Cuándo van a tener hijos? O si se van a juntar. Pues esto radica para los padres que tienen niños menores de 12 años, eso se radica desde el principio. ¿Por qué? Porque no le hemos dado las herramientas necesarias para tomar una decisión tan importante, que es formar mi propia familia. Tienen miedo de formar su propia familia, tienen miedo de tomar decisiones, compro una casa, este es mi esposo o esta es mi esposa. Entonces, cuál es la fórmula que le da el enemigo o el sistema? Vaya, pruebe esto, pruebe esta carrera, si no le sirve, se cambia. Pruebe este hombre o esta mujer, si no le sirve, lo deja. Pruebe este negocio y andan tanteando y tanteando porque tienen miedo, porque están basando su vida en emociones, sentimientos, conceptos o ideas, no sobre principios. Si no hay principios, nuestra identidad siempre está que si soy o no soy, que si soy hombre, que si soy perro, que si soy esto, que si soy el otro, ya nadie sabe nada. Estamos en un tiempo donde el sistema nos dicta constantemente cambios y cambios, porque lo que quiere es que usted sea una persona insegura y no sepa verdaderamente qué es lo que es usted, un hijo de Dios con diseño único y especial. Exacto. Y ah, todo lo que hemos escuchado acerca de que, por ejemplo, el gobierno quiere hacernos tontos para manipularnos, es verdad. Eh, pues, podemos llamarle conspiración o lo que sea, pero es cierto, porque al sistema le sirve que no tengamos que pensar, que no podamos pensar y que simplemente vivamos conforme a lo que nos digan. Idealismo. Exacto. Entonces, hablando de la palabra de Dios, queremos enseñarles una vez más, porque es muy importante, lo hemos enseñado en la iglesia, pero queremos enseñarlo a ustedes, padres, para que basen su educación de sus hijos en estos 7 principios bíblicos. Y el primero que queremos enseñarles es el principio de individualidad. Ahora, a veces, ¿verdad? Cuando escuchamos el principio o esta palabra, individualidad, de repente podemos decir, bueno, qué contradictorio, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que somos una comunidad y como cristianos enseñamos en contra del humanismo que centra al hombre sobre todas las cosas, pero el principio de individualidad lo que nos enseña es que Dios nos ha hecho únicos y especiales. Y es muy importante que podamos entender esto, porque este es el primer principio que nos va a ayudar a desarrollar los otros principios. Somos personas únicas y especiales, y eso nos ayuda en la identidad. Ahora, cuando hablamos de identidad, hoy en día el concepto de identidad se ha perdido un poco, porque cuando se habla de identidad, se pueden abarcar muchas ah, ¿verdad? Personalidades y demás, pero identidad es quién soy yo y somos lo que Dios nos creó en grandes rasgos, hombre y mujer. Entonces, la individualidad nos ayuda a saber quiénes somos, porque Dios nos formó de cierto aspecto, ¿verdad? Algunos con el pelo lacio, otros con el pelo colocho, otros más altos, otros más bajos, algunos comen de más y están propensos a ganar más peso, otros comen un montón y no ganan mucho peso. Somos únicos y especiales. Lo podemos ver en nuestro ADN. No todos somos iguales en la Tierra. Bueno, nuestras huellas digitales, por ejemplo, son únicas. Cada persona tiene una huella digital única y no se repite
nunca más en la vida. Todos tenemos talentos y habilidades o diferentes. Ah, y bueno, es importante porque cuando le enseñamos a nuestros hijos que ellos son de esta forma, en general, por ejemplo, cuando se habla del bullying y que el sistema ha puesto una imagen, Un estándar sí, falso. un estándar o nos ha dado una imagen de que hay que ser de esta forma y cualquier niño o cualquier niña que no cumpla o no esté dentro de esa imagen, eh, no cabe. Y Ujú, entonces nos vamos a burlar de ella, nos vamos a burlar de él, porque no se parece a esta imagen. ujú. Pero cuando le enseñamos a nuestros hijos que son únicos y especiales, perdón, que Dios los formó de esta, así como son, y que Dios los ama y que inclusive nosotros como padres los amamos así, eso va a ayudar a que cuando vayamos creciendo, este tipo de bullying no nos afecte, porque entendemos que es así como Dios me creó, y simplemente no hay nadie como yo y debo de recibir eso, entender que Dios me hizo así. Ujú. Con respecto a este punto, me gustaría que los padres que tienen niños bien pequeñitos utilicen esta técnica. Es muy importante. Cuando un niño pequeño, por ejemplo, hay niños que es que ese niño es muy ecuánime, que es cuadrado. Él dice que tiene que ser blanco o tiene que ser negro. Hay otros niños que ven muchos colores y aspectos y formas en todo. Entonces, usted necesita tomarse el tiempo para investigar a su hijo. Fíjese bien, mira, es que cuando alguien dice algo, él inmediatamente objeta. Y usted dice, qué raro, siempre le busca, no sé, algo como, ¿cómo es que dice el dicho? Como que le busca la La pata. comba al palo. Ajá, sí, y que no le gusta algo. Pues, ¿qué quiere decir? Que su hijo ve el mundo de formas diferentes, porque él es único y especial. Con respecto a eso, usted tiene que ver a su hijo también de la misma manera, porque si usted quiere que un hijo sea como el otro, usted tiene problemas de conceptos en su mente. Si usted quiere que su hijo sea igual que el primito, está mal. Si usted quiere que su hijo sea igual que otro compañero de la escuela o del kinder, del colegio, de la universidad, está mal. O como usted mismo, como Ujú. padre. Yo O quiero que con mi hijo sea como yo. Exacto, totalmente. ¿Por qué? Porque su hijo no tiene comparación, ni tampoco usted mismo. Si empezamos a compararnos unos con otros, ya usted está bloqueando el diseño de su hijo porque es único. Solamente investigue cada una de las partes que el pastor Moisés estaba diciendo, su identidad, su ADN, sus huellas digitales. Un pelo de su hijo es único. Ahora todo su ser, talentos, inteligencias múltiples, entendimiento, cómo ve la vida, todo eso. Entonces, cuando usted tiene a su hijo pequeñito, usted se va a bajar a nivel de él y le va a hablar y le va a decir, ¿cómo es que ves esto? Explícame. Hasta cuando son pequeñitos, ellos les dicen, no, es que eso no es así, porque esto y esto. Yo conozco muchos niños en la congregación que yo les pregunto algo y yo no me imaginaba cómo veían el mundo desde sus ojos. Pero cuando hablo con ellos pueden expresarse porque sienten confianza, porque los estoy tratando como otra persona, no como, ay, no moleste, cállese, no diga nada. Porque ¿qué dice? No, es que esa señora es gorda. Eso es como él lo está viendo. ¿Por qué dices eso, mi amor? Es malo decirle a las personas de esa porque te estás hablando despectivamente. ¿Qué es despectivamente? Estás despreciando cómo es esa persona. Pero nada más, cállese, no diga eso. Entonces, totalmente el niño está bloqueando cómo él puede expresarse. Y en algún momento de su adolescencia no va a querer decirte, estoy en masturbación, he visto pornografía, alguien me está tocando, alguien me está diciendo esto, me invitaron a tomar alcohol o drogas, porque desde muy pequeño le dijiste cállate. Son situaciones que nosotros no las vemos mal, pero estamos bloqueando sus expresiones y formas de poder comunicarse. Este principio nos ayuda, y bueno, simplemente voy a simplificarlo en esto, a criar a nuestros hijos. Porque bueno, ya Catherine dio estos ejemplos,
Pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones con nuestros hijos en las que no nos parece, que ¿verdad? Tenemos un concepto en nuestra mente y no necesariamente un concepto malo, pero ya tenemos un concepto quizás de crianza. Ujú. Y entonces, cuando nuestros hijos salen con un domingo 7 para nosotros y les contestamos de una forma incorrecta, porque no entendemos el principio de que Dios los hizo así, entonces podemos arruinarlos si seguimos más bien torciéndolos hacia algún lado que Dios no quiso que tomaran. Un diseño incorrecto. Exacto. Entonces, ahora, no estamos hablando de que hay que dejarlos que hagan lo que les dé la gana y que, bueno, Dios lo hizo con testón, ¿verdad? No, 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 No. no se trata de eso, se trata de que, bueno, con los principios de Dios, con las reglas de la palabra de Dios, es como vamos a criarlos. Todos nacemos con pecado en nuestra vida. Ujú. Entonces, aunque Dios los haya hecho de esa forma, van a estar distorsionados por el pecado que hay en nosotros. Entonces, ¿verdad? Por eso es que puede ser contestón, pero vamos a enseñarle a que no conteste en ciertas situaciones, pero puede ser que llegue a ser un buen abogado, porque es contestón, porque es peleón. Pero Ujú. si lo logramos Amén. encaminar bien, entonces podemos hacer que su potencial crezca mucho. Ahí la diferencia es, hermanos, para que quede bien claro, es que no debemos criar a nuestros hijos a nuestra manera. Debemos criarlos bajo principios. Es muy importante esto. Esos principios nos van a decir a nosotros qué está correcto en nuestros conceptos y pensamientos. No es como mi mamá o mi papá decía o como mi abuela me dijo, sino como dice la palabra de Dios. Ese niño debe ser corregido en su individualidad. ¿Ok? Tal vez es un niño que, bueno, el doctor Dodson dice de voluntad firme, no es un niño dócil. Hay niños dóciles y niños que son de voluntad firme. Pues los niños de voluntad firme son líderes. Los niños dóciles son niños que son pacifistas, que necesita el mundo también. Son niños que se involucran con otros niños para ayudarles a caminar y son futuros adultos que van a ser arbitrarios, solucionadores de problemas. Pero los niños que son de voluntad firme son niños que necesitan ser bien involucrados con los padres para decirle, bueno, eres un líder, pero tienes que ir por aquí, porque si no, se va a ir por otro lado donde va a ser narcisista más bien. Entonces necesitamos entender qué clase de personalidad tiene mi hijo. Si es uno dócil, es un niño que va a ayudar a muchas personas, pero también puede ser muy influenciable, donde otros van a empezar a decirle, usted tiene que hacer esto y el otro. Por eso, si mi voz como padre no está fuerte, ese niño se va a involucrar en muchos problemas de adolescente y joven y se lo van a llevar, como dicen, entre las patas. Por eso es importante que seamos nosotros, los padres, que estemos cerca de nuestros hijos. Así es. Como les enseñé la semana pasada, si usted no cría a sus hijos, alguien más lo va a hacer. Así es. Y usualmente no es la mejor persona que quisiéramos que lo hiciera. Esto nos lleva al segundo principio, que es el autogobierno. Autogobierno. Ahora, lo que como decíamos anteriormente, el sistema nos enseña que podemos hacer lo que nos da la gana. Ujú. Usted, si siente agarrar a patadas a su compañero, hágalo con toda tranquilidad. Se Si siente burlarse. hágalo, si siente fumar, vaya, mientras que no le haga daño a nadie, Si usualmente lo quiere que se ser hace. hombre, si quiere ser mujer. Pero dentro de la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros, necesitamos el autogobierno, porque todos siempre, aún adultos, estamos propensos a hacer lo que queremos. Y usualmente, depende del carácter que tengamos, pero cuando alguien no hace
lo que yo quiero que se haga, cómo nos hierve la sangre, ¿verdad? Y decimos qué colerón y ya agarramos a la persona entre ojos y demás. Eh, pero necesitamos controlarnos. Si no hubiera autogobierno, ¿dónde estaríamos realmente? Entonces, el autogobierno nos ayuda a tomar decisiones sabias. Ahora, el autogobierno es lo que nos ayuda a detenernos cuando tenemos algún impulso para Oh, hacer sí. o decir algo y decir, no, voy a detenerme porque tengo autogobierno y voy a meditar si lo que quiero hacer o quiero decir es algo bueno o es algo malo o va a afectar la situación aún más, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos autogobierno, Ujú. que ellos pueden controlarse, que ellos pueden tomar buenas decisiones, que ellos tienen bueno, La sí, decisión. ellos pueden, está dentro de ellos poder tomar la decisión correcta. Y es muy importante con este aspecto, usted dice, pero ¿cómo le enseño a mis hijos a tener autogobierno? Pues ellos necesitan tener cosas que hacer dentro del hogar y dentro de la familia, de las cuales ellos deben ser responsables solo ellos. Hay Ujú. cosas que si no se sacó la basura es porque tú no lo hiciste, porque Ujú. es tu responsabilidad dentro de casa. Porque cuando llegan a tener sus propios trabajos y carreras, siempre le están echando la culpa a los demás y entonces Exacto. nunca tomo mi responsabilidad. ¿Cuántos adultos conoce usted o tal vez sea usted mismo que no toman responsabilidad de sus actos? ¿Por qué? Porque nunca han pensado, esta decisión me traerá consecuencias. ¿Qué dirá Jesús acerca de esta decisión? Así es. ¿A quién voy a embarrar con esta decisión mala? Pues es ahí donde empieza, cuando estos niños son pequeños y se les dice, esta es tu responsabilidad. Mamá, no traje merienda. ¿De quién era la responsabilidad? Tú tenías que alistar tu merienda el día anterior, esas son las reglas de casa. Mamá, es que no tengo medias, no es mi responsabilidad, a usted le toca lavar. Esa es mi respuesta para mis hijos. ¿Dónde está su ropa? Es que no encuentro tal cosa. Esa no es mi responsabilidad. Esta es tu responsabilidad. Entonces, cuando él ya va a empezar, en el caso de mis hijos, ¿verdad? Decir que no tuvo una u otra cosa, es porque usted no tomó su autogobierno y en lugar de ir a jugar, no hizo las cosas que tenía que hacer primeramente. Y son pocas cosas, cosas pequeñas, que llevan a esos niños a pensar, ¿qué resultado me va a dar esta decisión en cosas pequeñas para que cuando sean grandes su cerebro ya entiende que cada decisión tiene una consecuencia o también un beneficio? O Exacto. como dice la palabra de Dios, ¿verdad? La bendición. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ya está en nosotros este dominio propio, ya Sí. está en nosotros este autogobierno, ya está en nosotros, porque Dios nos lo dio. Dice que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y autogobierno, donde yo Tanto que puedo, tomamos la decisión de no hacerlo. sí, entonces hay gente que dice, es que yo no tengo voluntad, no sé cómo. Bueno, sí, usted tiene la voluntad porque escogió no hacer lo bueno o para escoger no hacer nada. Entonces sí está en nosotros y es importante enseñarle a nuestros hijos que ellos pueden hacerlo. Y bueno, ya Catherine nos lo dijo, la mejor forma es dándole tareas, responsabilidades. Cuando empezamos a aprender a ser responsables, más adelante vamos a saber tomar buenas decisiones. Y así lo hizo Dios cuando creó la tierra, que le Ujú. dijo a Adán inmediatamente a su primer hijo, por así decirlo, estas son tus responsabilidades. Entonces después le dio a Eva y entonces Eva también tenía sus responsabilidades. Entonces, si nosotros no entendemos que tenemos que darle desde muy pequeños sus responsabilidades, serán hijos que nunca toman su responsabilidad y cada uno dirá, es que yo no fui, yo no hice
y es que no era es que ese jefe, es que ese compañero de trabajo, es que el profe, es que la maestra, es que mi papá, es que mi mamá, y nunca se harán responsables de sus acciones. El tercer principio que queremos enseñarles es el carácter cristiano. Carácter cristiano. ¿Y cuántas veces, ah, más todavía en este tiempo, ah, otra vez porque todo el mundo hace lo que quiere, no hay bueno, sigamos llamándolo así, carácter cristiano, un carácter que se responsabiliza de los actos, un carácter de amabilidad, un carácter de De amor, servicio. servicio hacia las otras personas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y cuántas veces, inclusive nosotros mismos, ¿verdad? Y yo creo que por el Espíritu que hay en nosotros, el Espíritu Santo, porque Cristo está en nosotros, Amén. a veces eh, vemos algo que tenemos que hacer y no lo hacemos y nos sentimos mal, ¿verdad? Y decimos, uy, le hubiera ayudado a esa señora, ¿verdad? Y ese es el carácter cristiano. Y hay que enseñarle a nuestros hijos a ser como Jesús. Prácticamente eso es lo que quiere decir carácter cristiano, ser como Jesús. Y Ujú. como les decía la semana pasada, porque tal vez usted puede preguntarse, pero ¿cómo hago esto? Bueno, usted como padre lea la Biblia para que usted luego pueda enseñarle a su hijo cómo era Jesús, para que nosotros, ¿verdad? Usted como padre y nuestros hijos puedan ser como Jesús. De otra forma, no vamos a poder saber. Podemos quizás dar un seminario, pero lo mejor es que usted lea la palabra de Dios y usted puede enseñarle a sus hijos, vea cómo es Jesús y enséñele a sus hijos de forma muy intencional. Nuestra meta es ser como Jesús. Ujú. Nuestra meta es ser como Jesús. Y así es como podemos tener un carácter cristiano. Y una forma clara de poder enseñarles es ¿qué haría Jesús en esta situación? Ajá. ¿Qué diría Jesús en esta situación? Obviamente, si no conocemos a Jesús, será una respuesta muy difícil de dar. Ujú. Pero como vamos a leer la palabra de Dios y sabemos qué haría Jesús, podemos verlo claramente en las cualidades que nos ofrece la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nos habla del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? Como era una persona de paz, amable, humilde, con amor, paciente, ¿verdad? Con benignidad. Y uno dice, claro, es que yo no puedo dar todo eso. Pero si yo le muestro que yo no soy perfecto, digo, yo no soy Ujú. perfecto, estoy aprendiendo igual que tú, pero he avanzado un poquito más porque tengo más años, pero todos estamos en el mismo barco, aprendiendo todos a cómo ser como Jesús. Entonces, a veces yo te hiero, tú me hieres, pero tenemos una habilidad que tenía Jesús muy grande, que es el perdón. Entonces, yo te perdono, tú me perdonas y trabajamos juntos, que nos lleva al siguiente principio, la unidad y la unión, que es unidad con Jesús y la unión con la familia, el cuerpo de Cristo, la comunidad, con las personas que están a mi alrededor. Entonces, este principio lo que nos enseña es que pegados a Dios, en unión con el Señor, podemos entonces lo que recibimos de Dios, darlo a los que están a nuestro alrededor, darlo a la comunidad. Dios ha creado la tierra en comunidad. Así es. Si usted no se ha dado cuenta de esto, bueno, es un buen momento para que se dé cuenta de que Dios creó el mundo en comunidad. ¿Verdad? Si no, entonces nos casaríamos con nosotros mismos, viviríamos cada uno en un planeta y cada uno solo. Pero porque Dios nos creó en comunidad, es que estamos así. Tenemos una congregación, hay amigos que se reúnen en el bar a tomar, pero realmente lo que están buscando es comunidad. Ujú. La familia se reúne para fiestas y demás, tenemos matrimonios, tenemos familias, porque el Señor nos hizo de esa forma. Entonces hay que enseñarle a nuestros hijos que vivimos en comunidad, Ujú. que es lo contrario a lo que el mundo nos enseña del individualismo, Ujú. donde el hombre o yo, el yo es el centro del mundo
y todo tiene que girar alrededor de mí. Ujú. Y eso es completamente antibíblico, es completamente antidios, porque Dios nos creó en comunidad. Y recordemos que el Señor nos dice en su palabra que tenemos que amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo Como lo vamos a ver. Ujú. y a amar a Dios, obviamente. Entonces, eh, cuando yo empiezo a amar a mi vecino, a mi comunidad, como me amo a mí, definitivamente el mundo va a ser un lugar mejor. Y eso es lo que nos enseña la palabra y eso es lo que se trata este principio. Y es importante entender con esto que hay muchas imitaciones de esto. Ujú. Si nosotros no estamos en unidad con Dios y en unión con el cuerpo de Cristo, con la familia, con mi comunidad, sepa lo que las pandillas, el feminismo y la comunidad, que así se llama, LGTBI, lo va a hacer por usted. Afuera lo van a hacer. ¿Por qué? Porque les están mostrando un tipo de familia falsa. Nadie te quiere, que muy claramente hay muchos TikToks que la próxima semana tendremos varios videos que usted puede ver, tal vez usted no sabe, pero algunos de sus hijos los están viendo, donde la comunidad LGTBI le dice, si no te entienden en casa, si nadie te está escuchando, si tu papá y tu mamá solamente te dan sermones, yo sí te quiero, yo sí te acompaño, yo sí te escucho y aquí estoy para ti. Entonces, tal vez usted dice, ay, no, mis hijos no ven eso. ¿Usted qué sabe si lo ven en la escuela, en el cole? Hasta en el kinder tienen celulares ya. Esta es una realidad. Si no está firme en casa, allá afuera le van a dar una unidad y una unión falsa. Entonces, nosotros necesitamos levantar nuestra voz nuevamente más fuerte y que se escuche en casa cuál es la verdad. Esta es la verdad. No me importa lo que dice el maestro, no me importa qué dicen afuera, no me importa qué dicen sus amigos. Esta es la verdad. La verdad es la que sale de la boca de papá y mamá. Es así como tenemos que educar a nuestros hijos en un mundo donde constantemente están queriendo arruinar la vida de nuestros hijos. Y no hay mejor protector que nosotros los padres. Así que estos principios que les estamos enseñando hoy son muy importantes y si basamos nuestra vida en estos principios, definitivamente su vida y la vida de sus hijos va a ser aún mejor. El siguiente principio es poder y forma. Bueno, todo tiene Orden un establecida. orden específico, exacto, gracias. Entonces, eh, no podemos hacer las cosas como queramos, Ujú. porque simplemente no van a funcionar. Voy a poner el ejemplo más extremo y es que simplemente un hombre con un hombre no puede tener familia. Ujú. Es muy lógico que un hombre quede embarazado porque no tiene ovarios, que no tiene útero, que Ujú. no tiene el sistema para que un bebé crezca en él. Entonces, eh, ¿verdad? Este es un ejemplo extremo, o igual si es mujer con mujer, pero y el ejemplo nos ayuda para entender que en el orden de Dios, un hombre con una mujer sí pueden hacer familia, sí pueden tener hijos. Y es así como Dios lo estableció. Ahora, igualmente funciona para cualquier otra cosa en la vida. No podemos saltarnos las reglas. A veces a nuestros hijos no les gustan las reglas porque son aburridas, porque yo quiero hacer lo que yo quiero. Ujú. Pero, ¿qué pasaría si nosotros en la calle, por ejemplo, los que conducimos carro, decimos, yo quiero hacer lo que me da la gana y no voy a respetar ni un solo semáforo, ni una sola señal de alto? Entonces, si fuera una sola persona que hiciera eso, no sé cuántos semáforos tardaría para chocar. Pero ahora pensemos que todos los conductores pensemos de esa forma y decimos, no voy a respetar ni un solo semáforo. ¿Cuánto tardaríamos todos en chocar o cuánto caos se haría? Entonces, ahora llevémoslo esto a la vida de nuestros hijos. Cuando uno crece pensando que puede hacer lo que yo quiero, simplemente el caos va a Ujú. llegar tarde o temprano y es un caos bastante grande. Entonces, no podemos
criar a nuestros hijos pensando que ellos pueden hacer lo que quieren. Y la mejor forma, voy a decirlo así, la mejor forma de hacer que ellos crezcan con un pensamiento erróneo es que cada vez que piden algo, se lo damos. Ujú, Cada vez que piden un confite, se lo damos. Cada vez que piden un juguete, se lo damos. Cada vez que piden, y sin ningún límite de nada, le estamos enseñando que no hay ninguna forma de nada y que usted siempre puede hacer lo que quiere. ujú, exactamente. Con esto he hecho varios estudios acerca de la mente y es muy interesante cómo las mentes de los niños a partir del 2000 han sido completamente motivadas al placer, 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 placer. Porque se empezó, por lo menos en Latinoamérica, porque ustedes saben que aquí llega la tecnología un poco atrasada, ¿verdad? Tal Ujú. vez en Europa y Estados Unidos ya había internet y nosotros llegaba la internet un año de 10 años después, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a partir del 2000 se vio un auge donde las mentes o los cerebros, para ser más específicos, de los niños empezaba a desarrollarse en la parte de verdad que es el lóbulo temporal acá, bueno, para no Corteza hablar prefrontal. científica de la corteza prefrontal, nos dice qué es lo que yo quiero. Entonces, quiero ver más, quiero satisfacer más y no quiero aburrirme. ¿Qué pasa con el aburrimiento, hermanos? Por eso el poder y forma es tan importante. Cada niño tiene un momento ya para poder estar exhibiéndose a situaciones tecnológicas, o sea, que pueda tener. Si usted lo hace antes de tiempo, ese niño no va a tener aburrimiento. El aburrimiento es importante. Cada vez que cada niño se aburre, empieza a fluir la creatividad. Si no hay creatividad, ese niño no explora la parte de su cerebro del sentido común, de la inteligencia y del desarrollo cognitivo. ¿Qué significa eso? Aprende a leer más rápidamente, aprende a analizar los temas de la vida, conceptos de la escuela, del kinder, del colegio, cosas que ve alrededor de su vida, analiza, piensa y empieza a desarrollar su forma de hablar, comunicarse y también explorar la vida. Por eso usted ve niños que ni hablan. Usted le pregunta, ¿cómo está? ¿Y qué vio en la escuela? Nada. ¿Y qué piensa sobre esto? No sé. ¿Por qué? Porque son niños completamente pegados al internet, a las redes sociales, a la televisión, al streaming, y entonces son niños que no piensan, no tienen una, una forma de pensar o una opinión acerca de algo. No hay opiniones en ellos. Ellos simplemente no saben. Y entonces, al no tener poder y forma, nosotros estamos adelantando a nuestros hijos a situaciones de edades avanzadas donde no tienen que ver o experimentar eso antes de tiempo. Hay un tiempo para todo. Por ejemplo, usted no quedó embarazada hoy y mañana ya va a parir. Hay 9 meses que necesita el desarrollo de ese bebé.